Bueno, hola, vamos a hablar entonces de ética en la ciencia. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar en diferentes áreas y en los temas por ahí un poco controvertidos que tenemos hoy en día con respecto a esto. Para hablar entonces de la ética en la ciencia, vamos a hablar primero de los tres momentos que tiene la ciencia. El primero es la producción del conocimiento, ¿no? Como los experimentos y las investigaciones que se van haciendo para obtener conocimiento. Después está la difusión científica, ¿no? Que es lo que hablamos en la clase anterior, que es dar a conocer los resultados obtenidos previamente y la aplicación del conocimiento, o sea, esos resultados, ese conocimiento que se fue generando, cómo lo aplicamos. Vamos a empezar con difusión científica y vamos a ver un poco a los científicos, van a parecer un poquito más locos tal vez en esta clase. Respecto de la difusión científica, tenemos que entender que para los científicos hay dos cosas mayoritariamente que les da prestigio, ¿no? Entonces muchos caen en esto, ¿no? Y uno es el número de publicaciones que se tienen y el prestigio de la revista en la que publican, ¿sí? Entonces van a buscar de alguna forma algunos, ¿no? Si no es un científico muy serio, va a buscar tratar de caer en alguna de estas dos. El primero es la falsificación y manipulación de datos. Es proporcionar datos o métodos falsos dentro de un estudio. Muchas veces los científicos quieren que obviamente lo que ellos pensaron, la hipótesis que ellos plantearon, la respuesta a algún problema, sea la verdadera, no solo lo que ellos hayan dicho. Como que se enamoran de su hipótesis. Entonces quieren que les dé bien, que sea esa la respuesta. Por ejemplo, que yo tengo la hipótesis de que todas las personas que tienen COVID-19 empiezan con sus síntomas con tos seca. Y yo cuento que 4 de 5 personas tuvieron tos seca antes de tener COVID-19, pero una no, o fiebre. Entonces, yo lo borro y me quedo con esto, entonces mi hipótesis es verdadera. Es muy fácil hacer esto porque obviamente hay muchos datos que se toman generalmente en los experimentos y el manejo que se hace después de las cuentas, es fácil poder hacer esto. Pero obviamente si es un científico serio y honesto no lo deben hacer. Y pueden llegar hasta el límite de inventar todos los datos. El siguiente es el plagio. Plagio es la apropiación de ideas o frases de otros artículos o de otras personas, presentándose como un trabajo propio y, por ejemplo, no citar la fuente se considera plagio, ¿no? Porque pareciera que es una idea tuya si no la citaste. Muchos conocemos la historia de Darwin y Wallace. Los dos son coautores de la teoría de la selección natural, pero se la atribuimos a Darwin. Muchas veces se lo acusa a Darwin de plagio, pero bueno, sabemos que en realidad no fue así, fueron otras las razones por las cuales Darwin quedó como el único autor. Autoría ficticia, esto es incluir a personas que no fueron autores del trabajo, o sea, no tuvieron una contribución intelectual o no redactaron el trabajo, simplemente porque o ayudaron de alguna forma más bien secundaria, o es el jefe, o es alguien que se quiere incluir, ¿no? Y generalmente en esos trabajos hay una lista enorme de autores innecesarios. Otra es la publicación reiterada. Podemos encontrar tres tipos. Una es la publicación la duplicada. Por ejemplo, que yo mando mi artículo a una revista, Australia Ecology, y después a la de Botánica de la Sociedad Argentina. Entonces, aparecería como si yo tuviese dos trabajos publicados, cuando en realidad es uno solo. En dos diferentes revistas, uno de un país perdido por allá y otro de acá. Nadie los va a revisar. La otra forma de publicación reiterada es lo que se conoce como salami publications, o de salame, ¿no? Que es justamente eso.
un salame se lo corta en varios pedacitos. Es un único trabajo en lo cual se lo ha publicado en pedacitos más chiquititos. Entonces el número de publicaciones aumenta mágicamente, pero en realidad es uno solo. Y ahora tenés la inflada, que yo ya tuve una confirmación de mis datos, ya tuve una investigación con sus resultados y sus conclusiones, pero encuentro nuevos datos y llego a las mismas conclusiones que siempre, ¿no? Eso no aporta nada nuevo, no es necesario volver a publicarlo. Y si lo hacen, se lo considera justamente un fraude. Sesgo en la publicación. Esto tiene que ver con las revistas, ¿no? Las revistas muchas veces caen en esto de prensa amarillista, ¿no? Lo que más vende, una hipótesis confirmada o una hipótesis que no se sabe realmente si no se confirmó del todo, tampoco se rechazó, no se sabe muy bien en qué quedó, ¿no? Obviamente, decir, mira, esto es así, antes de tener COVID-19 tenés tos. Obviamente, eso llama mucho más la atención. Entonces las revistas caen en esta trampa de querer aprobar trabajos donde se ha confirmado la hipótesis. Pero no es honesto porque lo otro también es ciencia. Si se rechazó la hipótesis o realmente no se pudo rechazar del todo, también es conocimiento y entonces deberían aceptarse. Después, publicitar los resultados de la investigación antes o hacerlo de una forma muy sensacionalista, como diciendo, mira lo que encontré. No es apropiado. Derechos de autores. Esto tiene que ver con los autores que tienen el derecho de que sus trabajos sean revisados correctamente, ¿no? Que se eviten los amiguismos y bueno, por ejemplo, esto es algo que se critica mucho actualmente con el tema de la pandemia, que se requiere mucho conocimiento, se necesitan aprobar rápido los trabajos. Entonces muchas veces se deja pasar a los científicos que más o menos ya son reconocidos, ¿no? No se debería hacer, todos deberían tener un juicio imparcial sobre sus papers. La revisión por pares, esta tiene que ver también con las revistas, que la revisión justamente se haga. Muchas veces no se hace. Por ejemplo, hay científicos que medio probando qué tal funciona la revisión por par en las revistas, han publicado artículos con, por ejemplo, uno de los autores era Maggie Simpson. Nadie revisó quién era el autor y lo pasaron y lo publicaron, ¿no? Entonces esto también se debe evitar justamente para hacer buena ciencia.